No sé qué pasó en este lugar, pero lo que vivieron estos hombres fue un auténtico infierno. Estas fueron las declaraciones de la policía luego que se diera a conocer lo que se descubrió en el ex cuartel del Harfuch. ¿Qué es lo que vieron? Quédate hasta el final del vídeo y descúbrelo. El operativo comenzó con una filtración, una llamada anónima que llegó a una de las oficinas de inteligencia en la Ciudad de México. La voz al otro lado de la línea hablaba rápido, con miedo, como si cada palabra fuera una sentencia de muerte. No quiso decir su nombre, solo dejó caer la información y cortó la llamada antes de que pudieran rastrearla. Dijo que había un lugar, un sitio olvidado que en su momento perteneció a las fuerzas de seguridad y que ahora se había convertido en algo mucho peor. Un sitio donde el crimen se mezclaba con la historia, donde el pasado y el presente se unían en un escenario de muerte. El sitio en cuestión era un antiguo cuartel a las afueras de la Ciudad de México, un complejo militar que había sido abandonado años atrás tras una serie de reestructuraciones en las fuerzas de seguridad. Durante un tiempo, el lugar había servido como una base de operaciones para Omar García Harfuch, el hombre que alguna vez estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, y que se convirtió en una de las figuras más perseguidas por los cárteles. Pero Harfuch había caído en desgracia, y con su salida, muchas de sus estructuras se desmoronaron, dejando tras de sí edificios vacíos, bases sin vigilancia, y lo más peligroso de todo, información clasificada sin control. Lo que la llamada anónima sugirió fue algo aún más aterrador. Según la fuente, el cuartel no estaba realmente abandonado, alguien lo estaba usando, alguien con los recursos y la brutalidad suficiente para transformar una instalación militar en un matadero clandestino. Y según la voz al teléfono, no eran solo cuerpos los que se ocultaban ahí dentro. Eran los restos de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Hombres que alguna vez respondieron a las órdenes del Mencho y que de alguna manera terminaron en una fosa común en un cuartel que oficialmente ya no existía. La información llegó a la Inteligencia Federal y a la DEA casi al mismo tiempo. La posibilidad de que existiera un sitio de exterminio de alto nivel, vinculado directamente a la guerra entre los Chapitos y el cártel de Jalisco Nueva Generación, cambió la prioridad de los operativos. La orden era clara: entrar al cuartel, asegurar el área y encontrar lo que estuviera escondido antes de que alguien más lo hiciera. La planeación del operativo tomó solo 48 horas. Había que moverse rápido antes de que la filtración llegara a oídos de las personas equivocadas. Las autoridades sabían que cualquier retraso podría significar que los responsables se deshicieran de las pruebas. Un equipo élite compuesto por elementos de la Marina, la Guardia Nacional y la DEA fue seleccionado para la misión. El objetivo era doble: identificar quién estaba detrás del uso clandestino del cuartel y confirmar si, como lo sospechaban, los cuerpos de los hombres del Mencho estaban ahí dentro. La operación se llevó a cabo en la madrugada. El convoy de vehículos blindados avanzó en formación cerrada por carreteras secundarias, evitando rutas principales para no levantar sospechas. El acceso al cuartel era complicado. Las carreteras que conducían hasta él estaban en malas condiciones, cubiertas de maleza y con señales de abandono. Pero cuando el equipo llegó al perímetro, quedó claro que el sitio no estaba tan desolado como se pensaba. Las primeras señales de actividad fueron las huellas de vehículos recientes en el suelo. La tierra suelta mostraba las marcas de neumáticos pesados, demasiado recientes como para pertenecer a los tiempos en los que el cuartel estaba en funcionamiento oficial. Luego estaban los rastros más sutiles: latas de comida cerca de la entrada principal, cigarrillos recién apagados, un bidón de gasolina aún con olor fresco. No era solo un sitio olvidado, alguien lo había estado usando hasta hace muy poco. El equipo dividió la operación en dos fases. Primero, un grupo de reconocimiento silencioso se deslizó en la oscuridad para asegurarse de que no hubiera presencia hostil en el interior. Avanzaron con cuidado, escudriñando cada rincón con visores térmicos, pero el sitio estaba vacío. Los ocupantes, si alguna vez estuvieron ahí, ya no estaban. La segunda fase fue la incursión completa. Con armas listas, los agentes entraron en formación, moviéndose de sala en sala. Lo que encontraron en el primer edificio era lo que quedaba de un antiguo centro de comando, con escritorios polvorientos, radios en desuso y documentos olvidados. Sin embargo, no fue hasta que llegaron al segundo edificio cuando la operación tomó un giro escalofriante. La primera señal de que algo no estaba bien fue el olor.
La mezcla densa de humedad, descomposición y metal oxidado flotaba en el aire. Los agentes avanzaron con precaución, y cuando abrieron la primera puerta, el horror se materializó ante ellos. El cuarto estaba cubierto de plásticos gruesos, el tipo que se usa en mataderos para evitar que la sangre se impregne en el suelo. En el centro de la habitación, había ganchos industriales colgando del techo, con cadenas pesadas que colgaban como testigos silenciosos de lo que había ocurrido ahí. Contra una de las paredes, cajas con herramientas quirúrgicas, cuchillos afilados y garfios oxidados, mostraban que el sitio no era solo un refugio improvisado, era una cámara de tortura. Y entonces encontraron los cuerpos. No estaban a la vista. Habían sido enterrados en una fosa improvisada en el patio trasero, cubierta con escombros y cal, para disfrazar el olor de la putrefacción. El equipo de forenses, que llegó minutos después de asegurar la zona, comenzó a excavar, y lo que descubrieron confirmó lo peor. Los primeros restos pertenecían a hombres jóvenes, de entre 25 y 35 años, con tatuajes que identificaban su afiliación al cártel Jalisco Nueva Generación. Algunos tenían marcas de ejecución en la cabeza, otros signos de tortura prolongada. Los cortes en sus cuerpos, los huesos rotos y las heridas de bala indicaban que no habían muerto en un simple enfrentamiento. Los habían sometido, los habían interrogado y luego uno a uno los habían ejecutado. Sus cuerpos habían sido desechados como si no significaran nada. Los análisis preliminares revelaron que algunos de los cadáveres tenían cortes meticulosos en zonas específicas. En particular, las manos de las víctimas habían sido arrancadas. Esto no era solo una señal de brutalidad, sino un mensaje. En el mundo del narco, cortar las manos significa una cosa. ¿Eran traidores o mensajeros? La pregunta que quedó flotando en el aire fue inevitable. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Entre los escombros, en los antiguos archivos cubiertos de polvo se encontraron documentos a medio quemar y algunos discos duros destrozados. Parecía que alguien había intentado borrar cualquier rastro de lo que allí había ocurrido. Sin embargo, en un pequeño cajón metálico casi desapercibido entre las ruinas de lo que alguna vez fue un despacho de operaciones, encontraron una caja con una cinta de video en su interior. El formato de cassette era anticuado, más propio de equipos de grabación de hace 1 o 2 décadas. Alguien, quizás con la intención de ocultar lo grabado, había usado un sistema que pocos podrían reproducir sin el equipo adecuado. Pero la DEA tenía recursos. Se trasladó la cinta a un laboratorio improvisado en la Ciudad de México, y tras varias horas de trabajo para descifrar su contenido, finalmente lograron reproducir la grabación. Lo que apareció en pantalla dejó helados a todos los presentes. El video comenzaba con la imagen de un cuarto mal iluminado. Era la misma habitación que el equipo había encontrado en el cuartel, la que estaba cubierta con plásticos gruesos, los ganchos industriales colgando del techo. La calidad de la imagen era áspera, en tonos verdosos por el desgaste del tiempo, pero el contenido era claro. En el centro de la habitación había 3 hombres arrodillados con las manos atadas a la espalda y las cabezas cubiertas con capuchas negras. La cámara estaba fija, colocada en una esquina, grabando en un ángulo lo suficientemente amplio para mostrar toda la escena. Unos segundos después apareció en la imagen un hombre alto, vestido con ropa táctica y guantes de cuero. Caminaba lentamente, con un aire de autoridad. En su mano derecha llevaba una pistola con silenciador que giraba distraídamente mientras inspeccionaba a los prisioneros. Cuando finalmente se acercó a la cámara, el rostro se hizo reconocible. Era Omar García Harfuch, el mismo hombre que había sido secretario de Seguridad en la Ciudad de México, el mismo que había sobrevivido a un atentado orquestado por el cártel Jalisco Nueva Generación, y el mismo que durante años había sido considerado uno de los principales aliados de la lucha contra el narcotráfico. Pero en ese video no era un protector de la ley, era otra cosa, algo mucho más oscuro. Harfuch se detuvo frente a uno de los prisioneros y le quitó la capucha con un movimiento brusco. El hombre debajo tenía el rostro hinchado, con signos claros de haber sido golpeado varias veces. Su respiración era pesada. Sus ojos apenas podían mantenerse abiertos. Parecía estar a punto de perder la conciencia. Harfuch inclinó la cabeza, observándolo con una expresión de absoluto desdén. «Míralos», dijo en voz baja, pero con suficiente claridad para ser captado por la grabación.
Son como ratas. Se giró hacia la cámara y se cruzó de brazos. Su tono de voz cambió, como si estuviera explicando algo a alguien que no podía verlo, pero que eventualmente vería la grabación. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que le dimos la oportunidad. Les dimos la opción de ser algo más que esta basura. Pero miren en lo que se convirtieron. En parásitos. En una plaga que está pudriendo este país desde dentro. Caminó lentamente alrededor de los prisioneros, dándole un leve puntapié a uno de ellos, como si probara si aún tenía fuerzas para reaccionar. El hombre no hizo nada. Harfush suspiró y se agachó junto a él. «¿Sabes lo que pasa con las plagas?», susurró. «Se exterminan». Se levantó de golpe y sacó un cuchillo de su chaleco táctico. Se acercó al hombre que tenía más cerca y sin dudarlo le cortó el cuello de un solo tajo. La sangre brotó de inmediato, salpicando el plástico que cubría el suelo, mientras el hombre se sacudía convulsamente antes de desplomarse. Harfush no mostró ninguna emoción, solo limpió la hoja de su cuchillo en el pantalón de la víctima y se volvió hacia los otros dos prisioneros. «Ustedes tienen suerte, no van a morir rápido». Los siguientes minutos del vídeo fueron un espectáculo de horror. Harfush no solo ejecutó a los prisioneros, sino que lo hizo lentamente, con precisión quirúrgica. Les hablaba mientras lo hacía, explicando cada movimiento, como si estuviera dando una clase sobre limpieza social. Para cuando terminó, los tres hombres estaban muertos en el suelo, sus cuerpos deformados por la tortura. La grabación terminó con Harfush mirándose las manos manchadas de sangre antes de apagar la cámara. El laboratorio de la DEA quedó en silencio cuando el vídeo terminó. Nadie se movía, nadie hablaba. Era una cosa sospechar que un hombre como Harfush pudiera estar involucrado en operaciones fuera de la ley, pero ver la prueba tangible, ver la frialdad con la que llevó a cabo esas ejecuciones, cambiaba por completo la perspectiva. La pregunta era ¿por qué? ¿Por qué un exfuncionario de alto rango habría llevado a cabo un acto tan brutal? ¿Era una venganza personal contra los hombres del CJNG? ¿O había algo más grande detrás de todo esto? Lo que la investigación reveló después solo profundizó el misterio. La cinta no era reciente, había sido grabada años atrás, posiblemente durante su tiempo en funciones. Pero si eso era cierto, entonces significaba que no se trataba de un acto de guerra entre cárteles, sino de algo más estructurado, algo que venía desde adentro del propio sistema de seguridad. La DEA sabía que lo que tenían en sus manos no solo era un escándalo, era dinamita política. Si la cinta salía a la luz, cambiaría por completo la percepción del combate al crimen en México. Pondría en duda cada operación de la que Harfush estuvo involucrado. Desataría una crisis a nivel gubernamental. Y lo peor de todo, si alguien había dejado esa cinta ahí para que la encontraran, significaba que estaban jugando a un juego aún más peligroso. La guerra entre Omar García Harfush y el cártel de Jalisco Nueva Generación no comenzó con un solo evento, sino que fue el resultado de una serie de enfrentamientos, traiciones y estrategias de poder que se fueron acumulando a lo largo de los años. Para entender su origen hay que remontarse a los primeros días del CJNG y a la forma en que Harfush ascendió dentro de las fuerzas de seguridad en México, hasta convertirse en una de las figuras más odiadas por el cártel del Mencho. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, comenzó su carrera criminal en los años 90, en una época en que los grandes cárteles en México aún operaban bajo una estructura relativamente estable. Pero la guerra contra el narcotráfico declarada en 2006 desmoronó el equilibrio del crimen organizado y generó un caos en el que nuevas generaciones pudieron emerger con fuerza. De todas ellas, la más letal y mejor organizada fue el cártel Jalisco Nueva Generación, que rápidamente se expandió por el país con un nivel de violencia nunca antes visto. El Mencho entendió que para dominar el territorio no bastaba con controlar las rutas de narcotráfico, había que aniquilar a los enemigos con una brutalidad que sirviera de advertencia. Y esa estrategia lo llevó a ser el hombre más buscado de México. Por otro lado, Omar García Harfush nació en el seno de una familia ligada a la política y a las fuerzas de seguridad. Con una educación en inteligencia y estrategias de seguridad, ascendió rápidamente dentro de la Fuerza Policial Federal y luego en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Desde el inicio de su carrera se convirtió en un enemigo declarado de los cárteles, promoviendo operaciones de alto impacto y desmantelando redes criminales. Pero mientras los Zetas y el cártel de Sinaloa eran los objetivos principales de la guerra contra el narco en la década de 2010, Harfuch empezó a notar un cambio. El cártel Jalisco Nueva Generación no solo estaba creciendo, sino que también estaba infiltrándose en todos los niveles del gobierno y la seguridad pública. El choque entre Harfuch y el Mencho no fue de inmediato. Durante años, sus caminos se cruzaron de manera indirecta a través de operativos, capturas y decomisos, pero sin enfrentamientos personales. Sin embargo, la tensión escaló cuando Harfuch encabezó un operativo que desmanteló una de las redes de lavado de dinero más importantes del CJNG. Fue un golpe financiero devastador para el cártel, ya que la capital había servido como uno de sus principales centros de blanqueo de capitales. La respuesta del CJNG no se hizo esperar. Sicarios comenzaron a operar dentro de la ciudad con mayor frecuencia, eliminando a objetivos clave e incluso a funcionarios de seguridad. Pero lo que realmente encendió la guerra fue el atentado contra Harfuch el 26 de junio de 2020. Aquella mañana, mientras se dirigía a una reunión en su vehículo blindado, un comando de sicarios de la CJNG emboscó su convoy. Esto ocurrió en una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México. Fue un ataque coordinado con fusiles de alto calibre, lanzagranadas y una ejecución milimétrica que solo podía venir de un cártel con el nivel de entrenamiento del CJNG. El objetivo era claro: asesinar a Harfuch en plena calle, enviar un mensaje de terror al gobierno y demostrar que nadie estaba fuera del alcance del Mencho. Pero el ataque fracasó. A pesar de recibir 3 impactos de bala y perder a varios de sus escoltas, Harfuch logró sobrevivir. El atentado no solo lo convirtió en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado, sino que desató su sed de venganza. La guerra se había vuelto personal. Tras el atentado, la respuesta del gobierno fue inmediata, pero también limitada. Se hicieron detenciones de algunos de los sicarios involucrados, pero el Mencho seguía libre, y el CJNG continuaba operando con la misma fuerza. Harfuch, sin embargo, no se conformó con dejar el asunto en manos de la burocracia. En los meses siguientes, intensificó operativos en la Ciudad de México y sus alrededores, utilizando información de inteligencia para golpear estructuras del cártel en lugares donde nunca antes habían sido atacados. Esto provocó que el CJNG comenzara a tomar medidas desesperadas. Uno de los momentos más críticos de la guerra entre Harfuch y el Mencho ocurrió cuando se descubrió que el CJNG había infiltrado altos niveles de las fuerzas de seguridad. Se reveló que oficiales de la policía y del ejército estaban pasando información a los sicarios del cártel, lo que llevó a purgas internas y a una crisis dentro de las agencias de seguridad. Harfuch, obsesionado con la idea de limpiar su equipo de infiltrados, se convirtió en un enemigo aún más peligroso para el Mencho. Cada operativo que ordenaba estaba diseñado para cerrar el cerco alrededor del CJNG, eliminando fuentes de financiamiento, cortando rutas de tráfico y capturando a operadores clave. El Mencho no tardó en reaccionar. Si bien había fallado en asesinar a Harfuch, entendió que la única forma de detenerlo era desgastar su imagen y su estructura desde dentro. Comenzaron a circular rumores y filtraciones en los medios sobre supuestos vehículos de Harfuch en otros cárteles, intentando desacreditarlo. A su vez, el CJNG intensificó sus ataques en estados clave, como Guanajuato y Michoacán, con la esperanza de desviar la atención y hacer que el gobierno retirara su apoyo a la guerra contra ellos. Sin embargo, Harfuch no retrocedió. Usó sus contactos y recursos para iniciar una guerra psicológica contra el CJNG, filtrando información sobre sus operaciones internas y exponiendo la brutalidad del cártel en los medios de comunicación. A medida que más periodistas y analistas comenzaban a enfocarse en los crímenes del CJNG, la presión internacional sobre el Mencho aumentó. La DEA y otras agencias estadounidenses se sumaron a la cacería, ofreciendo recompensas cada vez mayores por la información que llevara a su captura. Pero a medida que la guerra avanzaba, también se volvió más oscura. Harfuch ya no solo se conformaba con capturar ordenadores del CJNG, quería exterminarlos. En operaciones secretas, se ordenó la ejecución de sicarios detenidos, la desaparición de informantes y la utilización de métodos que iban más allá del marco legal. Y fue en este punto donde la guerra alcanzó un nivel de brutalidad nunca antes visto. El cuartel donde se encontraron los cuerpos de los hombres del Mencho
fue solo una de las muchas pruebas de que esta guerra no se estaba peleando en los tribunales o en conferencias de prensa. Era una guerra en la que no había reglas, donde ambos bandos utilizaban la tortura, las desapariciones y la manipulación de información como armas. Harfush no solo se estaba enfrentando al CJNG, se estaba convirtiendo en una versión diferente de lo que combatía. Cuando la DEA encontró la cinta en la que Harfush ejecutaba a los hombres del CJNG con sus propias manos, quedó claro que esta guerra había dejado de ser sobre justicia o seguridad. Era una guerra de egos, de poder, de venganza. Y lo más aterrador era que a pesar de todo el esfuerzo, el Mencho seguía libre, moviéndose entre las sombras, esperando el momento adecuado para lanzar su golpe final. Y así llegamos al final de este vídeo. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más vídeos como este, además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.